Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros aquí hablamos sobre el capítulo 6, desde el 19 hasta el capítulo ya. Nos adentramos en el capítulo 7, versículo 1. El Señor castigó, dice, a la gente de Bet-Shemesh porque habían mirado el arca del Señor. Como Él hirió a los 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor le había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en el arca de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidaran. Bueno, esto es lo que nos cuenta, ¿verdad?, aquí el autor sagrado. Nosotros decíamos y estábamos hablando sobre esta cuestión, ¿verdad?, de que ellos miran el arca, ¿verdad? Pero eso era como un querer empoderarse, decíamos, empoderarse de quién es Dios. Y nosotros sabemos que prácticamente Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 nos hablaba y nos decía que nosotros no podemos tomar del fruto del árbol del centro que estaba en el Edén, es decir, en el jardín del Edén. Podíamos comer de todos los frutos, decía así Dios les había dicho a Adán y a Eva. Sin embargo, a ellos igual. Con la tentación, capítulo 3, versículo 5 del Génesis, que decía directamente, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Porque en síntesis, toda la Biblia, estos 73 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia, la revelación de Dios, los libros canónicos, entonces entendemos que se nos va presentando y se nos va enseñando directamente, ¿verdad? Se nos dice aquí que el hombre trata siempre, ¿verdad?, de ponerse un poco y a la altura de Dios en síntesis. Quiere ser autosuficiente. El pecado del hombre es la autosuficiencia. Y por eso el mirar o buscar, el indagar, hurgar, como querer empoderarse, ¿verdad?, de quién es Dios, a nuestra medida, poner a Dios a nuestra medida. Peñan de ella y potajaya lleva. Peago la ñan de cultura con angañan de bello bellareco. Peago la famoso oye haya el Dios
supermercado. Va a violar Dios supermercado. Ande con el supermercado, ves andete. Ella polla y jare calandere, usea landere y botar. En síntesis, ñande ñeve hoy, ñande goya hoy, va el are usea la gente allá. Ahora ahí tiene. Va el chagua, ñande yara landere y botar, va el are usea. Jare ye por acá de acuerdo a tu gusto y discreción. Pechite ñande la ñande acá me la ñamuingue. Tenemos una influencia, ¿verdad?, muy fuerte en este sentido. Entonces, cuando los hombres se encuentran ahora con la santidad de Dios, no necesariamente se sienten atraídos hacia ella, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Dios pues nos exige. Ñande yara que ojateku o yo pueda ñande lleve torniquetas ahí ñande hina se pechan la hipotame lleva peñapo para que ustedes se puedan realizar, para que ustedes se puedan sentir bien pecha peñapo, pecha pehuatana, pecha perajana la penderecoe. Y entonces no nos vamos a sentir necesariamente también, ¿verdad?, atraídos hacia la santidad de Dios. Porque y yo pues na ñande yara a veo güey y pona ñande va esa ñande ya pona va esa ya guataba pega ya bueno botar. Entonces cuando Pedro vio también el poder santo de Jesús, ¿se acuerdan? Pelaña mañamo desde el Nuevo Testamento también. Porque la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Y se acuerdan que Pedro también, cuando se encuentra ante la santidad del Señor, y oye, apártate de mi Señor, apártate de mi Señor, la bella. A la cuenta, ahora te dice, llegó a ella, guajina, ave, llegó yaguar, aire y tejina. Pero en el fondo, muchas veces no es tanto, queridos hermanos, porque nosotros decimos que esa no es la santidad que queremos. En el fondo, coñande, ya es caína la felicidad, porque ser santo quiere decir ser felices. Y todos buscamos la felicidad, solamente que esa clase de santidad lo que no queremos, esa santidad que Dios nos ofrece. Porque la santidad que Dios nos ofrece es no mirar cora ahí, añade ya la pit, ya puede ti milagro y bebes allá o solución, namba mañana de la añade situación. No. La santidad de Dios implica lucha, empeño, implica de parte de nosotros entonces esfuerzo. Upea imaginar la santidad del Señor, ¿me entendés? Apeisha guajina y por eso dice apártate de mi Señor, porque soy un hombre pecador. Pero si verdaderamente uno dijese, ¿verdad?, apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador, pero en el sentido de que me doy cuenta, ese es para darme cuenta. Pero bueno, ese tiene valor. Pero aquí, ¿qué hacen los habitantes de Beshem? Enseguida dicen ellos, además de decir quién podrá resistir en la presencia del Señor, dicen, y este Dios tan santo, ¿a quién vamos a enviársela para que esté lejos de nosotros? Doy potaimare, tojomos buripona, yagrajamos buripona. Ani ou ñande estorbajina. Atención. Ani ou ave ñande estorbajina. Esto es algo entonces que nos llama la atención, y que nosotros tenemos que mirarlo muy seriamente. Entonces enseguida mandaron unos mensajeros y aquí ya continúa, ¿verdad? Mandan el mensajero, ¿verdad?, para decir, ¿quién podrá estar delante de este Dios tan santo? ¿Quién podrá estar delante del Señor, verdad? La santidad del Señor entonces no se puede lograr realmente a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros como queremos todo, nosotros recibimos todo de parte del Señor, pero después al mismo tiempo nosotros vamos a tener que esforzarnos y luchar para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El exauditor general del Vaticano, Libero Milone, ha decidido pasar a la guerra judicial contra la Secretaría de Estado. En 2015 el Papa le encargó revisar las cuentas, balances y operaciones de todos los departamentos del Vaticano, más de un centenar. Sin embargo, en 2017 fue despedido porque supuestamente se extralimitó en sus funciones al encargar a una empresa que espiara a altos cargos de la curia. Él niega la acusación e insinúa que su despido tiene que ver con las resistencias que se encontró a la hora de realizar su trabajo, sobre todo en la Secretaría de Estado.
Yo siempre trabajé según las reglas establecidas en el Estatuto y por el Santo Padre, que era mi único superior. ¿A qué problema nos habíamos acercado? Esta es la pregunta. ¿Qué fue lo que vimos o pensamos que habíamos visto que les creaba problemas? Milone, en un encuentro con la prensa, citó decenas de presuntas irregularidades que se encontró en el Vaticano, desde bolsas de plástico con $500,000 en su interior en las oficinas de un cardenal, hasta agujeros de cientos de miles de euros provocados por no reclamar alquileres o préstamos. También se quejó por la falta de cooperación que encontró en los 2 años de trabajo y denunció hasta que le instalaron un virus en su ordenador para espiar lo que hacía. Dice que lo único que le consuela es que todos aquellos a los que acusa de obstaculizar su trabajo ya no están en el Vaticano, aunque eso no quiere decir que la transparencia y buenas prácticas económicas se hayan instaurado. ¿Hay personas capaces y con las ganas de llevar adelante este trabajo? No lo sé. Estoy fuera desde hace 5 años y no conozco a los nuevos personajes. Sin embargo, sí que veo que todos los personajes que estaban involucrados en esta historia ya no están. Y me pregunto por qué. Libero Milone llegó al Vaticano con una larga carrera a sus espaldas como experto en auditorías, asesoró a varias multinacionales y fue presidente de Deloitte en Italia. Ahora quiere llevar su caso a los tribunales del Vaticano, que en estos momentos están trabajando en el caso del cardenal Angelo Becciu y otras 9 personas acusadas de la presunta mala gestión que llevó el Vaticano a pérdidas millonarias, un presunto delito que todos niegan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Quiero recibir tu gracia en mí para que crezca y permanezca esa pequeñez que encierra inmensidad, esa pequeñez que todo puede transformar. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primera Samuel nos invita a reflexionar, nos invita a caminar siempre hacia aquello que el Señor nos regala. Bueno, veamos un poco esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Porque es una de las actitudes que muchas veces sucede con nosotros. Cuando no queremos comprometernos, cuando no queremos asumir lo que el Señor nos está pidiendo con mucha facilidad, nos lavamos las manos y dejamos entonces en manos de los otros, en síntesis. Queridos amigos, y esto nos pasa muy a menudo a nosotros, ¿verdad? Y a mí verdaderamente me preocupa, ahí la, oye, pues en mí la tape por a mí, oye, esa cuataina, porque esta la ya recibí ante la sacramento cuera, por ejemplo, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Ustedes saben que los sacramentos son signos. Aupego dice la sacramentum, esa, mi agoña de Yaicuapar, porque nosotros vivimos de los signos, nosotros somos humanos, personas, entonces dentro del antropos, del hombre, antropología, el aspecto antropológico, nos hace entender que el hombre es un ser simbólico, y el ser simbólico quiere decir que todo lo que es relación lo hacemos a través de los signos, la simbología. Ya estudiamos ahí la cuestión de la semiótica, la estudiada toda la cuestión del semeón, ¿verdad? Que quiere decir signos, lo que se ve, lo simbólico, de ahí viene, ¿verdad? Entonces, si entendemos esto, vamos a comprender muy bien que cualquiera de estos signos, ¿verdad? Del sacramentum después se pone al latín, que es lo mismo, signo, semeón, simbología, viene después en el sacramentum, que quiere decir en latín, ese ya es en latín, el otro es en griego, este es en latín, sacramentum, signo visible, peña de ya esa ajina. Entonces, desde el aspecto antropológico, el hombre siempre se relaciona con el otro a través de los símbolos, Discúlpenme, pero todos aquellos que piensan desde arriba, como, no sé, una cuestión de santidad de Dios que cae como un pajarito desde arriba, o que la Biblia te cae desde arriba, como si fuese no sé qué cosa. Eso que te hablan así, doy cuállate hoy. Eso por lo menos no es la Biblia cristiana ni la Biblia hebrea. No es la Biblia ni la palabra de Dios. Todo eso que te hablan así, mi estilo protestante o los zapucay, porque dice la Biblia. Tenemos que saber
que esto nace dentro de la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Y la comunidad quiere decir, entonces, Peateguazú, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos, y desde ahí comenzamos a reflexionar. Pero ¿desde dónde reflexionamos? Desde los signos concretos, ¿verdad?, que nosotros vivimos, desde los signos concretos que justamente Dios nos hace entender en nuestro relacionamiento. No voy a entrar ahora entonces, ¿verdad?, en todo el aspecto semiótico, ¿verdad?, como estábamos diciendo, pero si yo hago así con mi dedo, de ahí voy a poner al pelo en 10, la pecha ya pongo en 10, de ahí voy a poner en la pea nacore, veando y coi, dice nada. Pecha ya pongo pendeme, voy voy a poner en la más carne, a ligata. Pecha ya pongo en la, voy a decir ya, hoy no vendrá a pisape por algo. Bueno, y así, todos los signos, miles de signos, porque nosotros somos antropológicamente hablando, el hombre se manifiesta, se comunica a través de los signos. La mañana de pesa me mañana de veina pesa me voy la excelente ya pilla paño apeando la simbología. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios se manifiesta, y estos son los signos entonces esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que entender, porque la palabra de Dios se escribe en la comunidad, la palabra de Dios se escribe en la iglesia, y desde ahí nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? ¿A quién vamos a enviarle el arca de la alianza para que esté lejos de nosotros? Moraña Mondocoay, ¿viste? Esta es una forma como nosotros estamos diciendo en el fondo, que nosotros no queremos comprometernos. Y después viene el 21, enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto la arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes, ¿viste? Entonces aquí, el hecho de enviar mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, no sabemos por qué eligieron este pueblo, ¿verdad? O sea, no sabemos por qué Kiriat Yarim, pero como yo les había dicho anteriormente, yo viví 10 años en Tierra Santa, ahí, en ese lugar. Ahí me lleva que en ese lugar incluso hay una escuela agrícola, Beshemesh, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad?, de los salesianos, que siempre se dedicó a la escuela agrícola. Son más o menos unas 300 hectáreas de una escuela agrícola para enseñar a cultivar. Hay olivares, hay de todo un poco, ¿verdad? Es muy interesante. Ese es el lugar donde estuvo también el famoso Gamaliel, dijimos. Ese es el lugar por donde pasó sí o sí San Pablo, porque San Pablo fue alumno, ¿verdad? Fue formado por el rabí, que fue Gamaliel, su maestro. Y también nosotros sabemos que ahí también está la tumba de San Esteban, el primer diácono, ahí en esa iglesia de los salesianos, en Beshemesh, ahí en ese lugar, en esa escuela. Se llama Bet Gemal, se llama la obra salesiana allí, Bet Casa. Gemal viene posiblemente de Gamel, Gamal, que quiere decir camello, en fin, muchas cositas muy interesantes. Está toda la cuestión arqueológica también ahí, muy, muy, muy linda esa obra que se tiene ahí. Y por ahí ya visita a mí con un lugar con allá y ahí encontrarnos y saber un poco todo lo que es el sentido simbólico, el sentido antropológico, ¿verdad? Cómo después se manifiesta y se pone y se escribe en la Biblia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En una reciente entrevista en Turquía, el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla explicó que los ortodoxos y los católicos están trabajando juntos para unificar la fecha de Pascua. Hasta el siglo XVI, ambas iglesias celebraban la Pascua en la misma fecha, situándola en el domingo siguiente al equinoccio de primavera. Pero en 1582 el Papa Gregorio XIII instituyó un nuevo calendario que sustituyó al antiguo calendario juliano instituido por Julio César. Todos los países católicos adoptaron el calendario gregoriano, mientras que los ortodoxos siguieron utilizando el juliano. Los diferentes calendarios situaban el equinoccio de primavera en días diferentes. En 2015 el Papa Francisco habló de trabajar juntos para elegir una fecha de Pascua para las dos iglesias. La Iglesia Católica está dispuesta, desde el Beato Pablo VI, a la fecha fija, a renunciar al primer solsticio después de la luna llena de marzo.
Los líderes ortodoxos y católicos están trabajando para unificar las fechas en 2025. En este año se cumpliría el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Por ello, el Papa propuso esa fecha al patriarca de la Iglesia Siria de Oriente. El cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, afirmó que no será fácil, pero dijo que es un deseo muy querido por el Papa Francisco y otros líderes como el Papa Copto Taguadros. El 30 de noviembre, día de la fiesta de San Andrés Apóstol, la Iglesia de Constantinopla acogerá un congreso centrado en el Concilio de Nicea y en la resolución de este dilema pascual. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Estamos leyendo del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18 del 1 al 2, luego del 21 al 23 y el capítulo 19 del 1 al 3 y el versículo 9. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído la Babilonia, la grande, se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra de tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad,
y ya nunca más se la verá. Queridos amigos, estas imágenes simbólicas son tan importantes para cada uno de nosotros. Babel, Babal, Babá. Ubeago la Babel dice es una confusión. Nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Babilonia, Babel, la torre de Babel. La confusión entre nosotros. No hay más entendimiento. Esta ciudad entonces es una ciudad que ya no se comprende, que ya no se entiende, que ya no se aman, que no está buscando lo esencial y lo fundamental para una convivencia como comunidad. La gran Babilonia, la prostituta, aquella Babilonia ha caído. Queridos amigos, hoy cuando leemos desde este capítulo nos da una esperanza grande, que todo aquello que es negativo, todo lo que es confusión, todo lo que es Babel, todo lo que es Babilonia para nosotros, tiene que caer. Y tenemos que estar seguros que la presencia del Señor lo hará desaparecer. Pero la presencia del Señor quiere decir una asunción personal de un compromiso de cada uno de nosotros. La presencia del Señor, de Yara, porque ñande Yara, Ome emañande lleva peñande aputu yesa cuajangua yesa peajangua discernimiento, inteligencia. Au pedido lado para utilizar nuestra libertad y para poder decidir y tomar las opciones necesarias. Y la voluntad para que podamos hacer lo que hemos decidido. Y sobre todo estar siempre motivados en este camino a través del amor. Entonces, queridos amigos, en ese momento dice el ángel que toma la piedra y lanza al mar. Esta es una figura simbólica para darnos a entender el mar significa el mal, pero esa piedra que cae en el mar desaparece y queda en lo suyo. Lo importante es que nosotros podamos reinar y que nosotros podamos construir el reino de Dios de acuerdo al proyecto del Señor. Que sea entre nosotros un proyecto de amor, de entendimiento, de que sea una comunidad que viva de acuerdo a los valores y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así
quisieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 6 en adelante. Ahora nos encontramos en el capítulo 21. Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim. Pero por lo menos decíamos, Kiriat Yarim, de ahí debe quedar unos 10 kilómetros, 10 kilómetros, 15 más la Ñambupucueno lleva, pero está muy cerquita, Kiriat Yarim, de este lugar, ¿verdad? Abu Ghosh, ahora se llama también ese lugar, Abu Ghosh. Abu Ghosh es un lugar muy interesante, así tal cual como nos describe. Ahí están también actualmente los benedictinos, en ese lugar. Bueno, en fin. Un lugar humillas está, a visitar, justamente a visitar, ¿verdad? Pero después en el desarrollo, ¿verdad? Es muy interesante. De aquí también el Arca de la Alianza es llevada por David, de Abu Ghosh, de Kiriat Yarim. Kiriat en hebreo quiere decir ciudad, lugar, puesto, pueblo, ¿verdad? Kiriat Yarim, el poblado de Yarim. Bueno, y entonces, queridos amigos, aquí el Arca de la Alianza va a ser llevada. No sabemos directamente cómo decía, pero aquí aparece un personaje muy importante dentro de la Biblia, que es Abinadab. Y ahí también, ¿verdad?, la parte de atrás de Kiriat Yarim podemos visitar, y está entonces el pueblito que se llama, ¿verdad?, el pueblo de Abinadab. Un personaje importante entonces en la Biblia. Hay así muchos lugares interesantes, pero la Ñande cuando lleva ya le miro a pillar el coco posibilidad ya corre ya a miña maña en el aspecto también arqueológico, porque no piensen que esto está nomás ahí. Hay estudios y estudios y estudios, tanto hechos por los israelitas, los arqueólogos de Israel, como también antes todavía, la parte arqueológica por los franceses, por los alemanes, por los ingleses, últimamente también por todas las escuelas americanas, Estados Unidos, etc. Y después por los franciscanos que están ahí y que tienen toda una escuela y toda
una universidad de arqueología. Antes de ellos, los grandes arqueólogos también, los benedictinos, como les estaba diciendo. Y ahí en Kiryat Yarim hay, ¿verdad?, un monasterio donde están los benedictinos de hace años y años y años, ¿entiendes? Entonces, no es que estamos improvisando, no es que estamos diciendo las cosas por decir. Hoy no mi secta y cuero mi protestante o lee una semanita más o menos o oreconda y cueva inspiración uva orecoi vaya oñe muno y cualquier barbaridad. Ñande ta hoy anda allí cuaya ya pues cueri cuaya ña enduse ahí para ella. Porque oñe en la mitad o point sí. Hay que sentarse, hay que leer, hay que conocer, hay que visitar, hay que estudiar en serio. La palabra de Dios no es como dicen principalmente los protestantes, porque el Espíritu me vino y cada uno es responsable y puede decir todo lo que Dios le inspira. No, señor. Esa es una invención de ellos que dicen justamente para argumentar y decir lo que ellos, la barrabasada que después se ponen a decir. Aquí hay que ponerse en serio, con un estudio serio, y hay que hacer entonces las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Porque si no confundimos y entonces estamos, por lo menos eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia, eso no es lo que está aquí, ¿entienden? Entonces, por eso que aquí, cuando nosotros encontramos y dice, mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiryat Yarim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor, ¿verdad? Así le dicen, bajen y súbanla con ustedes. En primer lugar, nosotros aquí no sabemos, ¿verdad?, por qué verdaderamente eligen, Kiryat Yarim, ¿verdad? Pero seguramente que en ese momento, recordemos que esos kilometrajes así son pueblitos también que están en ese tiempo bastante distantes, 20, 15 kilómetros, bastante. Seguramente que existían buenas relaciones, ¿verdad? O sea, ellos podían conversar, tenían buenas relaciones con los de Beshemesh, Kiryat Yarim, estaban relacionando con estos hombres muy bien relacionados y pensando que cuidarían bien del arca de la alianza. Ellos, claro, tal vez están queriendo entrar más, indagar más, saber más, pero en fin. O tal vez tenían mala relación también con ellos. Este también puede ser el otro aspecto. Porque si Dios les castiga a los de Beshemesh, porque ellos comienzan a indagar, hurgar, querer, decíamos, el empoderamiento, ¿verdad?, de quién es Dios, es como querer manejar a Dios a su gusto. Y paladar, ya es ahí señal, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos querían también, así como nosotros recibimos este castigo de parte de ella, o castigaba y ahí está. Puede ser, viste que las posibilidades en esta interpretación tenemos que mirar. Ahora, cualquiera sea la relación, que sea de buena vecindad, buen relacionamiento con los de Kiryat Yarim y los de Beshemesh, o también en el sentido que no estaban tan bien y decían, veña mondoyo, que a castigar y llegar ni la ñandente, por no que hoy, la ya avejina. Vamos a ver a quién le vamos a mandar, ¿verdad? Cualquiera que haya sido esta la razón, Kiryat Yarim, allí ellos le reciben al arca. Y la tuvieron allí por muchos años, hasta que el rey David entonces la llevó a la ciudad de Jerusalén. Hasta que David la llevó a la ciudad de Jerusalén. Nosotros aquí estamos en el capítulo 6, estamos terminando, después ya entramos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Una linda coincidencia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, justamente David es el que va a venir y va a llevar el arca de la alianza de Kiryat Yarim a Jerusalén. Y ustedes saben que justamente ahí nos va a decir que David, que vivía, dice, espectacularmente allí en su jejal, en el palacio y lugar santuario, entonces él dice, ¿cómo es que el arca de Yahvé va a estar allá? Y además dice, se enteró que en Kiryat Yarim, allí en la familia, en la casa, en ese lugar de Abinadab, que lo habían recibido al arca, dice que eran bendecidos por Dios. Qué interesante todo esto. Ya entonces mañana también que tú ves
Vega, tú venías con esta hasta el segundo libro también de Samuel, hasta el capítulo 6, y vamos a ir viendo la Biblia que se lee dentro de la Biblia. En cuanto que en Beshemes parece que hay maldición, pero porque ellos quieren hurgar, saber, empoderarse de Dios. Vamos a ver qué pasa en Kiriat Yarim con la familia de Abinadab. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6. Con este versículo concluimos el capítulo 6 y entramos en el capítulo 7, versículo 1, que es la continuación todavía del arca de la alianza, que ya va a ser llevado, ¿verdad?, del arca a Kiriat Yarim. Nosotros decíamos que no sabíamos, no se sabe por qué razón, será que era para maldecir o para bendecir, eran amigos, buenas relaciones, o era justamente porque había malas relaciones y como ellos tuvieron una mala experiencia, o y rayo, porque ellos quieren hurgar, empoderarse de Dios y dicen, bueno, Pemondo, ¿dónde le vamos a enviar a ellos? ¿Dónde? Para que esté lejos de nosotros. O sea que Kiriat Yarim en este sentido quedaría lejos, en ese sentido, de Beshemesh. Y bueno, entonces así nosotros
entramos en este capítulo 7. Aquí en el capítulo 7, como nos va a presentar ahora, ¿verdad?, la palabra del Señor y nos va a decir, nosotros dice, entonces si llegaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que llegaron aquí? Y llegaron los de Kiriat Yarim, se llevaron el arca del Señor, la introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina. Y ahí es donde van a construir qué cosa. Y allí entonces es donde van a construir y consagrar nada más y nada menos que al hijo de Eleazar para que los cuidara. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos? Vamos a mirar un poco este capítulo 7. Ya entramos en el capítulo 7, en el versículo 1, lo de Kiriat Yarim. Ellos trataron el arca del pacto con honra y respeto. Eso es lo que aquí nos va a mostrar la diferencia. En cuanto en Beshemes, como que quieren hurgar, quieren empoderarse, quieren adueñarse del poder de Dios, o quieren que Dios responda a lo que ellos quieren y como ellos quieren. Sin embargo, los de Kiriat Yarim, ellos tratan el arca del pacto con honra y respeto. Sin embargo, no la llevaron al tabernáculo, no lo llevaron ahí, en lugar de descansar en la casa de Dios, sino que la llevaron a la casa de Abinadab. Abinadab. Es entonces en este lugar donde lo van a llevar. Ahora, el tabernáculo ciertamente siempre significaba, ¿se acuerdan? El tabernáculo de por sí sería como el templo, o sea, el recinto. Y dentro de ese recinto entonces el arca de la alianza. Siempre es como diciendo, es el recinto, el lugar, entre comillas, de protección. Ese lugar santo, ese lugar donde el pueblo se reúne, pero donde tenemos al centro que va a ser, ¿quién? El arca de la alianza. El tabernáculo es esencial y fundamental, ¿verdad? Como el lugar sacro. O sea, nos hace entender del aspecto muy antropológico y muy humano que este es el lugar donde Dios reúne a su pueblo. Nosotros en el capítulo 25 ya habíamos del Éxodo, habíamos hablado y habíamos estudiado. Y por ahí te lleva la yahayeguero yahesamiña. Tengo ya con página pea. En YouTube vamos a encontrar Ñande Yarañe, ahí vamos a encontrar todos, ¿verdad? Estos versículos estudiados del libro del Éxodo, capítulo 25, donde Dios le va a pedir a Moisés, el templo, atención, a todo el pueblo. Hay potaje cuera y te xerendu, hay cuala xerenduana. Hoy cuavana. Hacuera entonces, oye, punuana, omongu e inmigo amba e guay. Bueno, entonces, está en la casa de Abinadab. Ellos santifican a Eleazar, su hijo. O sea que aquí ya hay una preocupación, ¿verdad? Tenemos que cuidar, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que ofrecer lo mejor. Entonces, alguien que se preocupe, ¿verdad? Y la bella presente, y además tener, entre comillas, escuchen una cosa importante, y esta será la gran diferencia, Beshemes, hurgar, saber qué podemos sacar de provecho de Dios. Voy se bañan de peijajina, lleva añemo santo itewa u añembo yeitewa u la tupa ope añembo yeitewa u veñan de yara, pero porque como parece que quiero hurgar y quiero sacar provecho de Dios, porque con anga o ahí se pebe, o ahí se la hace política, o ahí se la hace negocio, o ahí yo que va y yo que poco yo que que se veñan de yara bendición, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Entonces ahí comienzan a maquinar cosas. Oye, ya pochereje, apunula paye, oye, ya pochereje pe, oye, ya pochereje macuma, oye, ya por la famoso trabajo, vean la famoso trabajo. Eso, queridos hermanos, quiere decir que no entiende y la Biblia, no entiende y la vida cristiana. Oye, ya pochereje. Eso es justamente para los de espíritu y alma débil que no están entendiendo lo que significa el camino del compromiso hacia Dios, ¿verdad?
Porque entonces, en cuanto a que Beshemesh están haciendo hurgar, ¿verdad? Hurgar, yo estoy hurgando, estoy buscando, estoy deseando, de la Shesalman, de la Shepeanapeui, ¿verdad? Entonces nosotros no entendemos que el camino aquí, el Señor hace rato, le estaba ofreciendo, Él mismo se ofrece, Él mismo viene, Él mismo está ahí presente. Somos nosotros quienes no lo descubrimos entonces, o mejor dicho, cuando lo descubrimos y vemos que el Señor nos exige, el Señor nos aprieta un botón ni que te hayan de darle del mal hay que salir, pero donde nosotros tenemos que trabajar y donde nosotros tenemos que hacer ese camino. Entonces, muchas veces es más fácil lavarnos. No, ¿dónde podemos mandarlo? Y lo más lejos posible de nosotros. Lo más lejos posible de nosotros. Después ahí nos sentimos y nosotros mismos nos sentimos maldecidos, o sea, decir mal de Dios. Pero ¿quién es el que mal dice? Y somos nosotros. Decimos mal de Dios. ¿Por qué? Porque no lo queremos aceptar. No lo queremos tener entre nosotros. Bueno, vamos a seguir sobre esto. Aquí entonces presentamos lo otro de Kiryat Yarim, que incluso consagran nada más y nada menos que al hijo, ¿verdad? Es decir, sobre la colina consagrada a su hijo, Eliezer, para que la cuidara. Es totalmente lo contrario. Y bueno, sobre eso seguiremos reflexionando, queridos amigos. Por el día de hoy nos despedimos y le pedimos al Señor esa bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.